En la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página, al portal de educación de la Junta de Castilla y León. Ahí os podéis descargar los enunciados. Vamos a empezar a resolver la opción 2. Vamos a empezar con la cuestión 1b. La cuestión 1b nos da un sistema con parámetros y nos pide que lo clasifiquemos y lo resolvamos para uno de los valores del parámetro. Entonces, nosotros nos creamos nuestra matriz ampliada 1, 1, menos 1a, a, 2, menos 1, 3a, 2a, menos 1 y 6. Y esto, como nos dice el método, pues podéis comparar rangos, ya sea por el método de Gauss o por Roche-Frobenius. Vamos a reducir el sistema por el método de Gauss y así lo tenemos ya un poco avanzado para la cuestión B. Cuando nos digan resolverlo va a igual 2 y luego vamos a comparar rangos y que el teorema de Roche-Frobenius es lo más sencillo. Vamos a reducir esta matriz a una matriz triangular. Para eso lo que tenemos que hacer es F2 menos AF1, F3 menos 2F1. Esto, mucho cuidado, yo os recomendaría que hicierais las cuentas a mano, en un papel, en sucio, porque este método es súper inestable y cualquier signo lo echa todo a perder. Entonces, la primera se queda como está, sería A menos A 0, 2 menos A, menos 1 más A, 3A menos A cuadrado. Aquí tendríamos 2 menos 2, 0, A menos 2, menos 1 más 2, 6 menos 2A. Y aquí, si os dais cuenta, menos A más A 0, 2 menos 2, 0, si sumamos la fila 3 y la fila 2, se nos va ese elemento y se nos hace un 0. 2 menos A menos 1 más A, 3A menos A cuadrado y tenemos 0, 0, A, y aquí se nos queda 6 más A menos A cuadrado. Muy bien. Una vez que tenemos la matriz reducida, lo que hacemos son los elementos de la diagonal principal que dependan del valor del parámetro, lo igualamos a 0 y resolvemos. El segundo, 2 menos A igual 0, sale A igual 2. Y el tercer elemento, A igual 0, que está resuelto. Solo los de la diagonal principal, todo lo de fuera no nos interesa. El rango solo cambia cuando un elemento de la diagonal principal es 0 o no es 0. Entonces, si A distinto de 0 y 2, entonces el rango de A igual al rango de la ampliada, igual 3, por el teorema de Roche-Frobenius, sistema compatible determinado. Si A igual 0, pues cogemos nuestra matriz ampliada y sustituimos el 0, pero lo sustituimos ya en la matriz reducida. 1, 1, menos 1, 0, 0, 2, menos 1, 0, 0, 0, 0, 6. Y aquí tenemos que el rango de A es 2, el rango de la ampliada es 3, el rango de A es 2 porque tiene dos filas distintas de 0 y al añadir en la columna de términos independientes nos aparece un número aquí, entonces tenemos tres filas distintas de 0. El rango de la ampliada 3 por el teorema de Roche-Frobenius, sistema incompatible. Vamos a ver qué pasa cuando A vale 2, hacemos lo mismo. Si A igual 2, sustituimos aquí el 2 en la matriz ampliada reducida. 1, 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, 6 menos 4, 2. Y aquí tenemos 0, 0, 2, 6, 2, 8 menos 4, 4. Entonces, si os dais cuenta, esta fila y esta fila son proporcionales. Por lo tanto, lo que tenemos es, esto se podría ir una, y tenemos el rango de A vale 2 y el rango de la ampliada vale 2. Como el número de incógnitas es 3, por el teorema de Roche-Frobenius, sistema compatible indeterminado. Y en el apartado B nos dicen que resolvamos para A igual 2. Por lo tanto, de esta matriz nos creamos el sistema asociado. X más Y menos Z igual 0, Z igual 2. Pues Z igual 2 lo tenemos, sustituimos en la primera, X más Y menos 2 igual 0, X más Y igual 2. Una de estas dos la llamamos parámetro y lo pasamos al otro lado. Por ejemplo, despejamos la X, 2 menos Y. Solución. X igual 2 menos lambda, Y igual lambda, Z igual 2. Con lambda perteneciente a R y esa sería nuestra solución. Aquí lo que hemos hecho es despejar lambda y la que pasar Y al otro lado y la que pasamos al otro lado es la que llamamos como el parámetro. Entonces tendríamos el ejercicio 1 resuelto. Vamos a pasar ya al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice: considera la función, una función definida a trozos, 3x menos 1 con x menor o igual que 2, y aquí una fracción, 4x más 7, x mayor que 2. Dice, estudia la continuidad de la función. Bueno, pues
En el intervalo menos infinito 2, que es en este trozo de aquí, vamos a escribir esto bien, en menos infinito 2 es polinómica y por tanto continua. En el intervalo 2 más infinito, la función en este trozo, ¿qué pasaría? Que lo de abajo no puede valer 0. Igualamos a 0 y resolvemos. Esto lo podemos hacer en la hoja de sucio, ¿eh? Yo lo voy a hacer aquí mismo. 4x más 7 igual 0, x igual a menos 7 cuartos, pero menos 7 cuartos no está en este intervalo. Es continua, ya que 4x más 7 es distinto de 0 para todo x perteneciente al intervalo 2 más infinito. En este intervalo, esto de abajo nunca se anula en un número negativo que no está dentro de este trozo, por lo tanto la función también es continua. Estudiar la continuidad es lo mismo que estudiar el dominio en una función que no está partida o separada, definida a trozos, ¿vale? Y ahora, en x igual 2 es la clave del ejercicio, que es la continuidad de una función en un punto. Entonces, aquí tenemos que estudiar tres apartados. Vamos a ver cuánto vale f de 2. F de 2 sustituimos donde esté el igual, 3 por 2, 6 menos 1, 5. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 2 de la función y para esto tenemos que hacer límites laterales. 2 por la izquierda y 2 por la derecha. 2 por la izquierda, un poquito más pequeño que 2, es el 3x menos 1 y ya tenemos que nos ha salido 5. Y 2 por la derecha, un poquito más grande que 2 y esta función de aquí, el otro trozo, 4x más 7. Lo hacemos con la calculadora, 2 por 2, 4, 75, 2 por 4, 8 y 7, 15, y esto debe ser 5. Como a la izquierda y a la derecha la función vale lo mismo, como límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x igual límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x igual 5, entonces límite cuando x tiende a 2 de f de x vale 5. Nosotros sabemos que el límite existe cuando existen los límites laterales y son iguales. Y nos faltaría simplemente el tercer apartado, que el tercer apartado es comprobar que f de 2 es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x igual 5, entonces f es continua en x igual 2. Solución, continua en todo R, porque nos ha salido continua en este trozo, continua en este trozo y continua en el punto que los junta. Por lo tanto, es continua en todo R. Ahora, en el apartado B nos dice, calcula el área limitada por la función en el eje de abscisa en el intervalo 0,2, dibujando el recinto correspondiente. Aquí lo que nos están pidiendo es un área, entonces calcular un área en el intervalo 0,2 es calcular una integral. Entonces, en el recinto, en el intervalo 0,2, la función está en este trozo, que es 3x menos 1. Nos podemos quedar justo con ese trozo. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos la función a 0, resolvemos x igual a 1/3. Como 1/3 sí pertenece al trozo donde nos están pidiendo integral, que está aquí, vamos a tener que calcular dos integrales, una para este trozo y otra para este trozo. El área que nos piden sería la integral entre 0 y 1/3 de f de x diferencial de x en valor absoluto, más la integral entre 1/3 y 2 de f de x diferencial de x en valor absoluto. Esto, por la regla de Barrow, va a ser f de 1/3 menos f de 0 en valor absoluto más f de 2 menos f de 1/3 en valor absoluto. Y entonces lo que hacemos es que nos calculamos la primitiva. La primitiva va a ser la integral de 3x menos 1 diferencial de x, esto es 3x cuadrado partido 2 menos x, una primitiva, por lo tanto no necesitamos poner el más c, y ya lo que hacemos aquí es que vamos sustituyendo. Entonces, 1/3 al cuadrado es 1/9, 1/3 un sexto menos 1/3. Esto lo podemos hacer con la calculadora si queréis. Sería 3 por, abro paréntesis, 1 dividido 3, cierro paréntesis, al cuadrado, dividido 2, menos 1 dividido 3. Le damos a la fracción y la calculadora nos dice que esto vale menos 1/6. El f de 0 es 0, más f de 2, 2 por 2, 4, por 3, 12, entre 2, 6, 6 menos 2, 4. Y el 1/3 nos ha salido menos 1/6. Aquí sería menos 1/6 en valor absoluto, es 1/6, más 4 más 1/6, 25/6. Entonces 26/6 sería el área. Como es un área, sería unidades cuadradas, 26/6 unidades cuadradas. Simplificamos 13/3. Si queréis podéis poner aquí, Y tendríamos el ejercicio resuelto también. Terminado a falta de representar el recinto, entonces vamos a representarlo aquí. Tenemos que, como nos dice que tiene que ser
en el intervalo, el área en el intervalo 0,2 y nos estamos quedando solo con el trozo del 3x menos 1, en el intervalo o en el trozo 0,2, pues nosotros hacemos como una especie de zoom en el eje de la x y nos damos los valores grandes, el 0, el 1 y el 2, y en la x, si queréis, os hacéis una tablica para ver lo que vale. En el 0 vale menos 1, en el 1 vale 3 por 1, 3, menos 1, 2, y en el 2 vale 3 por 2, 6, menos 1, 5. Entonces, como el eje de la y tiene que llegar hasta magnitud 2, desde 2 hasta menos 1, desde magnitud menos 1 hasta la 5, pues lo hacemos más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1. Entonces, en el 0 menos 1, en el 1 pasa por el 2, en el 2 pasa por el 5. Y hace una cosa así. Entonces, la ecuación de la recta, el área que nos están pidiendo es este trozo de aquí abajo y este trozo de aquí arriba hasta aquí. Y lo tendríamos representado. Vamos a resolver la cuestión 3b. Dice, en cierta población un 20% de los trabajadores trabaja en agricultura, 25% en industria, el resto en el sector servicio. Entonces tenemos agricultura, industria y servicio. Son un 20%, un 25% y el resto que son un 55%. Y entonces dice, el 63% de los que trabajan en agricultura son mayores de 45 años, nos dice mayores de 45 son un 65%, un 38% y un 44%. Seleccionando un trabajador al azar, pues esto va a ser un diagrama de árbol, nos definimos los sucesos, el suceso A, agricultura, el B, industria, el C, o vamos a llamarlo A, agricultura, y industria, S, servicio. Y mayor de 45 años, pues lo vamos a llamar con la M mayúscula, por ejemplo. Entonces, agricultura, industria, servicio, y eres mayor o menor, mayor o menor, mayor o menor. Si queréis le ponemos la letra M mayúscula también, negada. Probabilidades. Pues 0,2, 0,25, 0,55 y aquí tenemos 0,65, 0,38, 0,44. El apartado A. Un trabajador al azar, la probabilidad de que tenga menos de 45 años, la probabilidad de que no sea mayor de 45. Esto es teorema de la probabilidad total con los que no son mayores, es decir, necesitamos el complementario, sería 0,35 aquí, 0,62, 0,56. Por lo tanto, aquí tenemos 0,2 por 0,35 más 0,25 por 0,62 más 0,55 por 0,56. Estamos multiplicando los caminos que nos llevan a un caso favorable y sumamos todos los resultados. Por la calculadora, 0,2 por 0,35 más 0,25 por 0,62 más 0,55 por 0,56. 0,533. Lo tenemos el apartado A y el B dice, sabemos que un trabajador es mayor que 45 años, la probabilidad de que proceda de agricultora. La probabilidad de que sea agricultor sabiendo que es mayor de 45 años. Esto es teorema de Valle, es decir, los casos favorables, agricultor mayor, 0,2 por 0,65, partido todos los mayores. El suceso contrario de este de aquí, 1 menos 0,533. Resolvemos. 0,65 por 0,2, 0,13, esto debe ser 0,467, aproximadamente 0,278. Y lo tendríamos S y S. El 10% tiene miedo a las arañas A, ratas R. Y a las 2. La probabilidad de tener miedo a las arañas es un 0,1. La probabilidad de tener miedo a las ratas, un 0,3. La probabilidad de tener miedo a las arañas y a las ratas es 0,08. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona no tenga miedo a ninguna de las dos? La probabilidad de que no tenga miedo a las arañas y no tenga miedo a las ratas. Nosotros sabemos que esto de aquí podemos aplicar las leyes de De Morgan y sería lo mismo que la probabilidad de A o R todo negado. Y este es el suceso contrario, 1 menos la probabilidad de que A o R. Entonces lo que nos están pidiendo es la probabilidad de tener miedo a alguna de las dos, lo contrario. Esa sería A unión R, sería la probabilidad de A más la probabilidad de R
menos la probabilidad de A intersección R, y como tenemos todos los datos, pues va a ser 0,1 más 0,3 menos 0,08, pues 0,4 menos 0,08, 0,32. Aquí restamos 1 menos 0,32, pues 0,68. Sería la probabilidad que nos están pidiendo. Aquí también podéis pensar que lo contrario de que no tenga miedo a ninguna es que tenga miedo a alguna. Entonces directamente podría haber puesto sin pasar por las leyes de De Morgan. Lo contrario de ninguna es alguna. Pero bueno, aquí aplicamos las leyes de De Morgan. Y ya está, este ejercicio es bastante sencillo y con esto hemos terminado de resolver el examen.